En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día. Iniciamos una nueva jornada, culminamos esta semana hoy, viernes 10 de junio. Cruzmila, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Bueno, aquí estamos cerrando una semana, digamos, cargada. Sí, Vamos a señor. definirla así desde el punto de vista informativo. Muy cargada, muchas cosas por llevarles a ustedes. Así es, muy intensa, ¿no? Ayer fue un día muy particular y sobre esto estaremos reseñando, pues, en breve, con detalles en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Yo diría que fue un día agradable, por una parte, sobre todo en la noche, y un día desagradable cuando haces el recorrido de lo que fue toda la jornada. Lo agradable fue algo que confieso para mí fue una sorpresa, ¿no? El triunfo de la Selección Nacional de Fútbol sobre Uruguay, que de paso la coloca en los cuartos de final de la Copa América. Yo tenía dudas, incertidumbres, sobre todo por el partido presente con Jamaica, pero mira, las cosas que pasaron. Sí, de verdad que esa victoria de la Vinotinto representa un bálsamo el día de hoy para el alma de los venezolanos, que tanto necesitamos, ese cariñito allí, esa esperanza. Eso es la Vinotinto el día de hoy para nosotros y estamos seguros que también para todos ustedes, de verdad que sí. Sí, señor, esa es la parte agradable del asunto. Lo desagradable, bueno, ya lo tendremos cuando hagamos el repaso sobre titulares y lo que también, pues, se registra y se inserta dentro de lo que es la primera emisión de Noticiero de Televen, la situación de orden público, la situación de castigo y agresión contra los diputados de la oposición ayer frente al Consejo Nacional Electoral, por cierto. Situación que fue rechazada vigorosamente, no solo por los diputados de la oposición en debate en la Asamblea Nacional, sino también por la bancada oficialista que rechazó la violencia y de hecho titulares de la prensa nacional dan ubicación y registro de ese rechazo general, ese rechazo colectivo, porque la violencia encima de los problemas que tenemos no puede estar marcando la pauta del país. Así es, no podemos dejar que se asiente la violencia como mecanismo. Sí, señor. No puede ser. Bueno, aparte de estos temas que por supuesto reseñaremos en esta primera emisión, quiero decirles que en el segmento de entrevistas en el día de hoy estaremos conversando con la nutricionista de la Fundación Bengoa, Marianela Herrera. Creo que es el momento de comenzar con los titulares, ¿no, Cruzmila? Sí, señor. Bueno, tenemos en la apertura los titulares del semanario Quinto Día en su edición de hoy viernes 10 de junio. Plan Rodríguez estudia el gobierno, dice su titular principal. La estrategia es mover el tipo de cambio para acabar con el dólar paralelo, según el esquema de Francisco Rodríguez, economista asesor y miembro, pues, hasta lo que se conoce de la asesoría internacional de Bank of America. Se mantendrá muy reducido el sistema preferencial. Detalles están en la contraportada de Quinto Día. Tenemos también, pues, la reseña lamentable, pues, de la agresión contra el diputado Julio Borges y también, bueno, en este caso contra otros diputados de la oposición y la respuesta de los opositores y también de la bancada del gobierno que rechaza este tipo de hechos. Vamos a otro titular de Quinto Día. ¿Hay o no hay revocatorio? Chuo jura que este año contra viento y marea, el secretario ejecutivo de la Asamblea Nacional. Y Jagua advierte que a la oposición se le acabó el tiempo. Por cierto, ayer se anunció en horas de la noche que formalmente entre el 20 y el 24 de junio pues será la validación de las firmas. Para la Asamblea, el ministro Torres y el general Osorio están inhabilitados. Los acuerdos que firman serán nulos o que firmen, advierte José Guerra a las empresas privadas. Y por último, en Quinto Día, en su portada, se señala lo siguiente: desastre en Barinas, denuncia un diputado. Explica cómo enterraron o escondieron toneladas de semillas y destruyeron maquinaria agrícola con más de 200 millones de dólares. Bueno, vamos a continuar con la portada del diario El Universal, la cual les vamos a mostrar a continuación. En primer lugar, pues tenemos el escenario político como uno de los temas principales a ser destacados del día de hoy. Asamblea y gobierno llaman a la convivencia entre los venezolanos. La agresión contra el diputado Julio Borges frente al Consejo Nacional Electoral recibió la condena de las dos bancadas del Parlamento, como bien
pues lo señalaba Carlos hace algunos minutos. El acuerdo de repudio a la violencia no recibió finalmente el espaldarazo de la bancada de la Patria. Sin embargo, por allí se trataron también los temas de las agresiones a periodistas de hace una semana y la situación con los colectivos en el 23 de enero. Por cierto que derivada también de esta información, pues hay una que se dio a conocer el día de ayer, que es precisamente la destitución del director de la Policía Nacional Bolivariana, derivado también de esta situación que se vivió con los colectivos del 23 de enero desde inicios de semana. Vamos a avanzar en el tema electoral. Rector Rondón dice entonces que la validación de firmas comienza el lunes 20. Tibisay Lucena ofrecerá hoy en una rueda de prensa la información oficial sobre el inicio de esta etapa. Aproximadamente 1.352.000 personas tendrían que ir a validar sus firmas en ese lapso, después que de sus rúbricas pasarán todas las pruebas a las que fueron sometidas por el Poder Electoral para verificar su autenticidad. Bueno, y en Perú finalmente pues se tiene un escenario definido, por lo menos eso es lo que destaca el Universal para el día de hoy y los medios a nivel mundial. Kuczynski promete trabajo con diálogo y conciliación. Pedro Pablo Kuczynski es entonces el nuevo presidente electo de Perú. Las elecciones más reñidas en los últimos 50 años, según lo destaca esta nota. En la nota central, por supuesto, tenemos buenas noticias. La Vinotinto está clasificada. La selección nacional de fútbol batió 1-0 Uruguay con gol de Salomón Rondón tras genial jugada de Alejandro Guerra para avanzar a los cuartos de final de la Copa América Centenario. Bueno, celebramos desde acá esta victoria de la Vinotinto y este avance a esta nueva etapa de la Copa América Centenario. Muy bien, muchachos. Pues bien, vamos a repasar ahora la primera página, tenemos el físico, como suele llamarse, del diario El Nacional. Ellos jerarquizan de la siguiente manera: estudiantes, tenemos suficientes razones para revocar a Maduro. Después de esquivar y eludir varios cordones de la Policía Nacional, la marcha fue reprimida con bombas lacrimógenas cuando atravesaba la avenida Facultad de los Yaguaramos, pero no pudieron evitar que siguiera hasta la ciudad universitaria. Seguiremos en la calle hasta que el gobierno cambie. El pueblo tiene hambre. Por cierto que aquí se registró otra situación desagradable en esta marcha con medios de comunicación social. En este sentido de ello también tendremos reseña en esta primera emisión del noticiero de Televen. Otra información que ellos jerarquizan en la primera página: bueno, colectivos hirieron a 2 diputados en el CNE, Julio Borges y Eudoro González fueron golpeados, también el diputado Marquina, y golpeado el asistente del diputado José Manuel Olivares, su nombre Francisco León. Julio Borges acusó directamente al general Fabio Sabarce, a quien dice ordenó que no se empujaran a la calle, y los colectivos esperaban y los golpearon. También Enrique Capriles dice: no abusen de la paciencia. Esto a propósito de la situación que no se definía, solo que anoche sí se conoció, lo de la validación de las firmas, ¿qué será? Y esto también está en primera página del Nacional. Del 20 al 24 de junio el organismo comicial aprobó el informe. Bueno, quejas sobre los CLAP. Aquí hay un registro informativo. En el Mercal de la Quebradita 2, los vecinos debidamente censados y aceptados pudieron comprar solo 1 kilo de pasta, otro de harinas precocida y una bolsa de leche en polvo, pero nada de carne, ni de pollo, ni margarina, ni aceite. Quejas: ¿cómo pretenden que con esto aguantemos un mes?, se quejó una vecina. Eso está la reseña amplia en la página 4 del diario El Nacional. Y por supuesto está lo de la Vinotinto y su clasificación a los cuartos de final. Bueno, avanzamos en nuestra lectura de titulares con la portada del diario Vea. Ellos priorizan el día de hoy lo que tiene que ver con la victoria de Kuczynski como nuevo presidente de Perú. Pedro Pablo Kuczynski ganó por una diferencia menor a 1 punto porcentual sobre la aspirante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Esto representa una diferencia de tan solo 40.000 votos.
Cintillo superior, 3.000 millones para proyectos. El jefe de Estado señaló que las misiones y grandes misiones tienen ahora la tarea de impulsar una nueva ofensiva revolucionaria para derrotar las conspiraciones que pretenden poner fin a los 17 años de conquistas sociales. Esto según las aseveraciones del presidente Nicolás Maduro. Bueno, transitemos por la primera página del rotativo El Nuevo País. También destaca la situación pues desagradable, deplorable que se presentó en el Consejo Nacional Electoral en el día de ayer. Diálogo a palos, dice el titular. El sumario señala lo siguiente: mientras el gobierno impulsa desesperadamente las negociaciones con la oposición, grupos de choque afectos al oficialismo, aquí lo voy a mostrar, golpearon a dirigentes opositores encabezados por Julio Borges. Certifican también lo del triunfo en Perú. Más abajo, pues, hay otras informaciones. Violencia impune, dice el titular de lo ocurrido en el CNE. Policía Nacional, Guardia Nacional frenaron avance de la marcha estudiantil. Partido Popular al frente de la encuesta mientras se hunde el PSOE. Y también tenemos que Obama al ruedo con Hillary para frenar a Trump. Bueno, avanzamos con la portada, pues en este caso del diario 2001. El titular principal nos dice lo siguiente: esto tiene que parar. Aquí lo tenemos. La violencia política volvió a las calles de Caracas el día de ayer cuando fue agredido el diputado opositor Julio Borges, quien acusó al general de la Guardia Nacional, Fabio Sabarce, de permitir que empleados de la Alcaldía Libertador lo atacaran. Tenemos también la siguiente información: reportan robo a camiones de comida en Petare. Esto se suscitó entre la tarde y noche de ayer. También lamentablemente se concretó estas acciones vandálicas contra algunos locales comerciales. Y en la agenda, los mercados están limpios, pero de artículos de higiene personal que no se consiguen. Vamos ahora con últimas noticias, sus titulares. El título principal es este: condena total a la violencia. Maduro quiere un país de paz y pidió no caer en provocaciones. Gobierno y oposición rechazaron agresiones a diputados de la MUT en las afueras del CNE. UNASUR exhortó a sancionar a los culpables. Defensoría del Pueblo solicita que se investiguen los hechos. El rector Luis Emilio Rondón instó a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional a garantizar la integridad física de los venezolanos. Por otra parte, desde el Estado portugués, el ministro de la Defensa señala que la Fuerza Armada ratifica su compromiso con la democracia. La guerra que se libra en Venezuela no es convencional. Más abajo, una denuncia del diputado Cabello. Denunció una conspiración de 7 oficiales gringos. Aseveró que desde Aruba preparan planes desestabilizadores contra la patria. Y luego, información internacional. Kuczynski es el nuevo mandatario del Perú, ganó con 50,12%. Existen, esto es información nacional, los insumos para productos lácteos. Y dan aquí, pues, en un recuadro cuáles son los partidos de hoy en Copa América: Chile, Bolivia a las 7:30, Argentina, Panamá a las 10 de la noche en Pasadena, California. Bueno, y para cerrar, bueno, no, para cerrar no, ya estamos cerca de cerrar. Queda uno bueno, queda uno bueno. Todavía, exacto. Tenemos información económica en el caso del diario El Mundo. Economía y negocios hablan del sector lácteo y ejecutivo, acuerdan acciones conjuntas. El Ministerio de Agricultura asegura que existe suficiente materia prima para dinamizar el sector y lograr que los anaqueles sean abastecidos. Y bueno, nos permitimos también que, como es viernes, mencionar esta información sobre una nueva versión de la película El Conjuro que viene por allí. ¿A ti te gusta el cine de suspenso, Carlos? Dependiendo, algunas que son interesantes, pero con creatividad y genialidad. Hay unos que son ahí... Ajá. Bueno, yo la voy a esperar. A mí me encanta todo lo que es este género del cine del suspenso. Vamos a ver qué tal, si es tan buena como la anterior. Esperemos que supere a la versión de 2013. Ojalá. Bueno, nos vamos ahora con la información deportiva. Seguramente muchos de ustedes estaban esperando la jerarquización que hace en esta oportunidad el diario Meridiano. Así lo califica en su titular: otro centenariazo. El triunfo que obtuvo la Selección Nacional de Fútbol frente a Uruguay, eso fue en Filadelfia, en la Copa América, clasifica a los cuartos de final.
Recuerda este sumario que el primero de esos triunfos fue en el Estadio Centenario de Montevideo hace 12 años, que generó un revuelo en la Uruguay y en el fútbol uruguayo. Y el segundo anoche en Filadelfia por la Copa América Centenario, el rival el mismo, ¿no? Y el ganador también, Venezuela, que con su triunfo se colocó en los cuartos de final del torneo continental. Ganó 1-0 con un gol de Salomón Rondón, pero también una colocación realmente genial de Alejandro Lobo Guerra. Bueno, inicia y van a la par, ahora de la mano, la Copa América y hoy inicia la Eurocopa. También tiene reseña en la primera página del diario Meridiano. Son 24 equipos por primera vez. Esta tarde la inauguración será entre el anfitrión, que es Francia, y Rumanía. Ahí también van a estar otros de los mejores jugadores del mundo, como muchos de los que están en la Copa América. Y aquí está un calendario que tiene el diario Meridiano sobre esta. Yo me voy a quedar con él. Si lo digo de una vez, para que no le vayan a meter mano. Se queda contigo. Sí, señor. Reservado. Así claro. que cero expectativas con eso, muchachos. No, por cierto que con la Eurocopa veía ayer una foto muy simpática de una colega, María Carolina Piña, ella reside desde hace muchos años en Francia, de los cafés parisinos que ya están preparados para esperar la Eurocopa. Entonces tenían algunos con las mesas vestidas con las banderas de bonito, los países, ¿no? Participantes. La foto hermosísima. Ojalá haya la oportunidad aquí de mostrarla, ¿no? El lunes ya será, que tú le digas aquí que la monten para mostrar. Vamos a traerla para el lunes para que la vean. De verdad que me encantó esa gráfica. Bueno, como un país, ¿no? Gira alrededor de un torneo tan importante, claro, y también unas medidas de seguridad significativas por advertencias o amenazas que han hecho grupos extremistas. Sí, señor. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte, como ustedes pues ya saben y como están esperando, vamos a traerles reporte del tráfico, que estaba inicialmente tranquilo, ¿verdad? Como suele estar los viernes. También estado del tiempo, información internacional y la información regional aquí en nuestra primera emisión del noticiero. Bueno, vamos a revisar el panorama regional. Comenzamos con el estado Miranda y el diario Noticias del TUI. Información de salud, en este caso destacado en la primera página. Todos a vacunarse en el hospital de Santa Lucía. Esto para garantizar el plan de inmunización a los habitantes de esta población. El hospital Luis Racetti recibió por parte del Distrito Sanitario número 2 la cantidad de 5.978 vacunas. El Oriental de Monagas, en esta oportunidad su reseña de titulares. Repudian acciones violentas. El diputado de la Mesa de la Unidad, Julio Borges, fue agredido este jueves en las inmediaciones del CNE. Maduro manifestó que quiere un país de paz. Notidiario, que circula en Delta Macuro y Bolívar, tiene destacadas dos informaciones en su primera página. En el Torno invocan ayuda gubernamental. Esta comunidad dice que tiene más de 20 años echada al abandono. Y en el caso de Bolívar, pues se menciona que escuelas del Caroní están azotadas por el AMPA. En lo que va de año, 8 escuelas del municipio Caroní han sido visitadas por los amigos de lo ajeno. El Tiempo de Puerto La Cruz reseña la situación que se presentó ayer en el Consejo Nacional Electoral. Chavistas agredieron a diputados frente al CNE. El rector Rondón anunció que la validación de la firma será del 20 al 24 de junio. La calle que circula en el estado Carabobo pues nos trae también información de orden electoral. Validación de las firmas serán del 20 al 24 de junio. Gruesas protestas reseña en la primera página del diario La Mañana en su edición web. Ya saben que tienen 40 días sin circular por falta de papel en la versión impresa. Nos estamos muriendo de hambre. Según la colectividad, este jueves era el día pautado para la venta de alimentos. Sin embargo, los comercios del poblado, esto ocurrió en comunidades del municipio Falcón, los comercios del poblado se encontraban sin mercancía alguna, situación que conllevó a que la comunidad exigiera lo que por derecho les pertenece. Y ahí están las fotografías que reseñan esta circunstancia. Bueno, tenemos también el diario Los Andes, que circula en el estado Mérida. En este caso hay dos informaciones destacadas. En primer lugar, pues la buena noticia de la victoria de la Vinotinto, victoria histórica ante Uruguay, y avanza a los cuartos de final en la Copa. Y también se menciona que el diputado Julio Borges rechazó agresión de colectivos. El diputado de Primera Justicia denunció que los colectivos afectos al gobierno del presidente Nicolás Maduro lo golpearon con tubos y artefactos explosivos en las inmediaciones
decisiones del Consejo Nacional Electoral por orden del general Sabarce. Ante este escenario, el diputado opositor no duda en afirmar que lo que busca el gobierno es amedrentar a todo el pueblo. Por cierto, él fue sometido el día de ayer a una intervención quirúrgica ambulatoria que, bueno, gracias a Dios todo salió bien. Fractura de tabique nasal, ¿no? Fractura de Y tabique. rotura en labios también, creo. Sí. Bueno, culminamos la ronda regional con el diario Panorama del Estado Zulia. Validación de firmas del 20 al 24 de junio. En 40 días el referendo avanzó solo 15%. También está la reseña con fotografía del triunfo de la Selección Nacional de Fútbol ante Uruguay en el día de ayer. Vamos a pasar a revisar entonces algunas de las informaciones más destacadas en las distintas entidades del país. Para ello, hacemos el contacto en directo con la región. Buenos días, hacemos este contacto del Estado Anzoátegui para informarles que cuerpos de seguridad se establecerán durante los fines de semana en las carreteras nacionales y sitios de interés turístico. Esto con el fin de evitar la acción de grupos delictivos que estarían tomando estos lugares para cometer robos y otros delitos. Hola, muchas gracias por el contacto, muy buenos días. En nuestros recorridos por las principales zonas de la ciudad de Maracaibo, en especial del oeste, muchas comunidades están solicitando conocer cuáles son los planes de abastecimiento alimentario, ya que en los principales establecimientos comerciales no existen muchos de estos principales productos, en especial el azúcar, la harina de maíz y la leche. Están pidiendo específicamente a las autoridades regionales se hagan jornadas especiales para poder abastecer a muchas de estas zonas que en la actualidad están padeciendo por no tener alimentos. Desde el estado Zulia, Lelinda Nieri, Televen. Bueno, en cuanto a las informaciones internacionales y lo que refleja la prensa de otros países, pues ocupa un lugar importante el reconocimiento de la victoria de Pedro Pablo Kuczynski en el Perú. Así lo destaca la portada del diario Correo, que circula precisamente en Perú. El titular nos dice: PPK listo para el diálogo. Tras conocerse los resultados de la OMPE al 100%, que lo dan como ganador, Kuczynski anuncia acercamiento con fuerzas políticas en busca de un país unido y conciliado. Nos vamos a Bogotá, tenemos El Tiempo, allí hay informaciones locales, pero también incluso se reseña en primera página la sorpresa, así lo llaman, del triunfo de Venezuela ante Uruguay en la Copa América, pero lo que ellos más jerarquizan es problemas de orden público, diálogo se frena porque el desbloqueo no fue total, el presidente Santos advierte que no permitirá más taponamientos de vías por quienes protestan, gobierno considera el uso de la fuerza pública. Y otra información de ese país, la Corte no se pone de acuerdo para elegir al fiscal general. Dentro de 2 semanas será la votación. Bueno, tenemos también el diario Los Andes, que circula en Argentina. Ellos enfocan un problema de carácter local acá en su portada. Desde hoy faltará combustible en las estaciones locales. La asociación que nuclea a los expendedores sostiene que si no hay acuerdo entre camioneros y empresarios, habrá desabastecimiento. Ahora vamos a Chile, ¿no? El mercurio, un tradicional rotativo de este país. Bueno, hay varias informaciones que allí se destacan. La sanitaria es un problema serio, la rotura de un tubo que generó un gran caos en Santiago de Chile, sobre todo en el metro. Sanitaria asume responsabilidad por rotura de matriz que hizo colapsar a Providencia. El agua inundó la línea 1 de metro y los conductores se percataron cuando vieron caer una cascada sobre la vía. Bueno, un rechazo generalizado y unánime a la profanación de encapuchados a Iglesia de la Gratitud Nacional y destrucción de imagen de Cristo. Violenta acción al término de marcha estudiantil por la Alameda. Lo de Kuczynski pide trabajar por el futuro del Perú al ganar las elecciones. Pasamos de inmediato a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, para las próximas 6 horas. Precipitaciones moderadas a fuertes en la región zuliana pudieran presentarse
en el día de hoy, además de lluvias dispersas en entidades como Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y también en Lara. En lo que corresponde a nuestro análisis particular de algunas regiones del país, tenemos en primer lugar a la capital con cielos nublados, una temperatura entre 20 y 33 grados centígrados. San Felipe también va a tener presencia de nubosidad para el día de hoy, la temperatura entre 22 y 33 grados centígrados. Y vamos a cerrar con Valencia. El escenario es cielos nublados para este viernes y una temperatura que va a oscilar entre los 20 y los 33 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen en sus pantallas, www.unamed.gov.be. Nos vamos ahora con Carlos Fernández, nos trae la información del tránsito correspondiente a este viernes. Bueno, vamos a ver cómo está el tránsito, ¿no? En tránsito, sí, en camino hacia acá la situación estaba pues bastante normal, sin problemas, no había tantos vehículos, ¿no? Como tampoco observé muchas colas en los supermercados, me llamó la atención eso. En todo caso, en cuanto a tránsito, tenemos que en la Gran Caracas, concretamente en el municipio de Libertador, la avenida Panteón despejada en ambos sentidos. También tenemos la intercomunal del Valle y la autopista en ambas direcciones desde Coche hasta La Bandera sin problemas. Como tú anunciabas, bueno, los viernes es diferente. Sí, situación irregular en varios locales de Miranda, no nos explican ni nos dicen de qué se trata. Situación irregular en el Puente de los Leones, restricción vial también nos reseñan en Vargas. En Petare hay algunos sectores sin luz, una denuncia y poca afluencia de personas. Sí, bueno, es un día muy particular, ¿no? El que hemos visto por lo menos en estas primeras horas, desde la madrugada hasta esta hora. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, nosotros vamos a estar pendientes de pues cualquier información para continuar llevándoselas a ustedes a través de nuestra pantalla. Bueno, al retorno tendremos los detalles, toda la reseña de lo ocurrido en el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, informaciones colaterales que tienen que ver con la validación de las firmas, la información sobre el triunfo de la Vino Tinto. En el segmento de entrevistas conversaremos con Marianela Herrera, nutricionista de la Fundación Vengo, así que en muy pocos momentos estaremos de retorno. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo amanece en Venezuela? Estas son las noticias. 2 trabajadores y un representante legal del Centro de Distribución de Alimentos Polar en Palo Negro, Estado Aragua, fueron detenidos la tarde de este jueves dentro de esas instalaciones por 40 efectivos policiales. 275 trabajadores se vieron amenazados por un grupo de civiles armados, quienes disparaban al aire mientras se llevaban a las 3 personas detenidas, que hasta el momento se desconoce su paradero. En el hecho, una trabajadora resultó fuertemente herida, con lesiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Uno es el jefe de almacén, que es el señor Luis Matute, el jefe de almacén del centro de distribución, y el otro es el señor Alexander Vargas, que es un territorial de operaciones de alimentos Polar. Por cierto, queremos destacar que el señor Alexander Vargas está recientemente, volvió recientemente a sus labores luego de un reposo producto de un ACV. Por lo tanto, es una persona que tiene su salud delicada en este momento. La forma de la detención, queremos denunciar, ocurrió con 40 efectivos de la Policía Estadal y de la Policía Municipal del municipio Girardot. Irrumpieron de forma irregular cerca de 40 efectivos, con 20 motocicletas, 4 patrullas, incluso civiles con armamento disparando al aire. La abogada destacó que el procedimiento se basa en una confusión por problemas entre algunos trabajadores con la empresa Inversiones MCLB, quienes eran los dueños del lugar donde actualmente se encuentra el Centro de Distribución de Alimentos Polar. Queremos destacar que fue un procedimiento absolutamente ilegal, irregular. No hay precedentes en Polar de procedimientos como el que ocurrió hoy, donde no se respetó ni el debido proceso ni derechos constitucionales que tiene esta empresa
frente a la actuación de los organismos públicos. Pero sí tenemos información que se trataba de una actuación de la Inspectoría del Trabajo, que estaban en ese momento en el depósito, y se nos informaba de forma informal que era un procedimiento de unos trabajadores que tienen un reclamo contra el antiguo propietario de ese centro de distribución. El centro de distribución de alimentos Polar, ubicado en Palo Negro, es considerado el más importante del país debido a la gran cantidad de productos que distribuye diariamente. Los trabajadores del centro de distribución de alimentos Polar en el estado Aragua paralizarán sus actividades en caso de no obtener información sobre el paradero de sus compañeros detenidos durante la tarde de este jueves. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Y el presidente Nicolás Maduro condenó los hechos de violencia registrados en las adyacencias del CNE. Sin embargo, culpó a la oposición de crear tales acciones en su contra, por lo que reiteró el llamado a la paz en el país. Condeno la violencia que hubo hoy en el centro de Caracas, producto de la violencia, de la provocación de la derecha. Y llamo al pueblo a no caer en provocaciones de la derecha, jamás, que quiere llevar una escalada y una espiral de violencia callejera. Venezuela ha estado en paz y Venezuela va a seguir en paz. Hay suficiente cupo en las cárceles para todos los provocadores de derecha. Y no me va a temblar el pulso para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Y ponerle los ganchos a los provocadores, llámese como se llame. El primer mandatario rechazó las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, contra los seguidores del oficialismo por considerarlas expresiones racistas. Yo condeno las expresiones racistas, violentas, antipopulares de Ramos Ayub contra el pueblo bolivariano, esgrimidas hoy en medio de los hechos provocados por la derecha. Y le exijo a Ramos Ayub se disculpe con el pueblo bolivariano, noble, trabajador, decente. Más temprano, el jefe del Estado recibió en el Palacio de Miraflores una marcha de misiones y grandes misiones que partió desde Plaza Venezuela en defensa de las reivindicaciones sociales y en rechazo al injerencismo de los Estados Unidos y del gobierno español. Allí aprobó 3.100 millones de bolívares para impulsar el desarrollo de proyectos socioproductivos de las misiones en el país. La aprobación de 3.100 millones de bolívares para proyectos productivos presentados por las misiones y Gran Misión en todo el país. Estoy aprobando 100 proyectos socioproductivos para 70 aldeas universitarias para que arranquen ya. Igualmente le estoy aprobando a la Misión Rivas 100 proyectos productivos para que arranquen a nivel nacional en las labores de trabajo y producción. Más tarde, el Ejecutivo Nacional entregó 288 apartamentos en el urbanismo Ciudad Yuna, en el Valle. Además, aprobó 195.000 millones de bolívares y 135 millones de dólares para la culminación de 367.000 viviendas que serán entregadas durante el segundo semestre de este año. Diputados de oposición fueron agredidos en las inmediaciones del CNE al intentar ingresar para exigir la validación de firmas para la activación del revocatorio. El Ministerio Público comisionó al fiscal 38 nacional Vladimir Ángel Aguilera para que investigue las lesiones ocasionadas al diputado Julio Borges. A las 8:30 de la mañana llegaron los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática a las puertas del CNE a reclamar una respuesta ante la demora del organismo a la solicitud de activación del referéndum revocatorio. Ante la llegada de afectos al chavismo, quienes se apostaron en la acera de enfrente, la seguridad fue reforzada y comenzó el intercambio de consignas. La confusión generada tras la detonación de un artefacto pirotécnico fue el escenario propicio para que los opositores rompieran el primer cordón de seguridad en las afueras del CNE. Pero la llegada de nuevos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el avance hasta la puerta principal del organismo. En medio de los enfrentamientos fue atacado el jefe de la bancada parlamentaria de la oposición, Julio Borges.
Luego de media hora de altercados, los diputados opositores se replegaron al Palacio Federal Legislativo. Al menos 6 parlamentarios resultaron agredidos. En mayor grado, el coordinador de Primero Justicia, quien responsabilizó al jefe del Core 5, general de brigada Fabio Sabarce, por la situación vivida. Teníamos permiso de entrar, señor presidente. Nos iba a recibir el rector Luis Emilio Rondón. Una comisión de 10 diputados estaban anotados en una lista. Cuando estábamos por entrar, lamentablemente creo que se le escapó de las manos al general Sabarce y empujó brutalmente a todo el grupo de diputados y terminamos simplemente en la mitad de la calle, donde sin mediar palabras, y está en los videos y está en las fotos que han tomado los periodistas, los llamados colectivos o grupos afectos al gobierno nos golpearon con cascos, en mi caso, con un tubo de metal, dispararon Bin Laden también. El presidente de la Asamblea Nacional repudió las agresiones, criticó la actuación de la Guardia Nacional y advirtió que el revocatorio no será negociable, ni siquiera con el diálogo nacional. Por ello, continuarán ejerciendo presión cívica. El diálogo no tiene nada que ver con nuestro referéndum revocatorio. Nuestro referéndum revocatorio va adelante con y sin diálogo, porque nosotros no aceptamos condicionamientos de ningún tipo para ejercer nuestro derecho constitucional. Y cuando se dialogue, si es que se dialoga, va a ser en público y en altavoz. Este no es un diálogo en cuarto oscuro, para que el gobierno nos contamine y nos diga que estamos haciendo arreglos de trastienda. También advirtió que desde el Tribunal Supremo de Justicia se prepara una sentencia para considerar como traición a la patria cualquier acción de los diputados que sea crítica al gobierno. Y esa calificación de traición a la patria, según la nueva sentencia que se está cocinando, significaría que no sería necesaria ni siquiera el allanamiento de la inmunidad parlamentaria en la Cámara, sino que por simple calificación del tribunal a solicitud del gobierno de que un diputado incurrió en traición a la patria por opinar, inmediatamente sería preso y detenido, despojado de hecho de la inmunidad parlamentaria. O sea, quieren restringir la inmunidad parlamentaria al mínimo para que ni siquiera podamos criticar al gobierno. Desde la bancada del Polo Patriótico se rechazaron los hechos de violencia, incluso los recientes ataques a los periodistas. Tenemos que erradicar la cultura de la intolerancia, también expresada en los debates. Tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga. Y tenemos que hacerlo con altura y con seriedad. Al compañero Julio Borges le decimos que sería muy importante que también se canalizara y se formalizara las denuncias que él trae acá. Nosotros apoyamos una investigación que se pueda hacer al respecto de lo sucedido el día de hoy. A pesar de estas agresiones, los diputados de la Mesa de la Unidad aseguraron que se mantendrán en la calle para exigir la activación del revocatorio presidencial. Mardoley Prin, Televen. Y la UNASUR también condenó los hechos de violencia ocurridos en el país en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas y los expresidentes que acompañan los esfuerzos para sentar las bases para llevar a cabo un diálogo nacional expresan su rechazo a todo tipo de violencia que pueda afectar la firme determinación de todos los venezolanos, apoyados por la comunidad internacional por generar las condiciones que permita llegar a una convivencia pacífica. Hacen un llamado a las autoridades correspondientes a que se esclarezcan los hechos, así como se determinen los responsables. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tras 4 días de incertidumbre, Pedro Pablo Kuczynski conquistó la presidencia de Perú. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El centroderechista Pedro Pablo Kuczynski alcanzó el primer lugar del escrutinio en la presidencia de Perú, aunque queda pendiente la revisión de un 0,2% de votos observados para declararlo formalmente como ganador. Esto no es un anuncio oficial, que quede bien claro. Tenemos que esperar a los resultados finales, pero ya tenemos 100% de actas contabilizadas, procesadas. Kuczynski de Peruanos por el Cambio obtuvo 50,12% de los votos frente a 49,88% para Fujimori, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP. Kuczynski superó a Keiko Fujimori por tan solo 41.438 votos de diferencia. Hasta ahora esta última no ha reconocido su derrota.
Bueno, y fue cancelada la sesión del juicio político que se desarrolla en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Se presume que la decisión fue tomada debido a que las declaraciones de los primeros testigos de la acusación se extendió por 15 horas y concluyó en la madrugada. Del 20 al 24 de junio se van a validar las firmas para el referendo revocatorio. Más detalles a la vuelta de la pausa. Sigan allí. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, anunció que la fase de validación de las firmas integradas por la oposición para el referendo revocatorio se realizará del 20 al 24 de junio. Luego de diversas reuniones durante esta semana y un directorio entre los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral que se desarrolló este miércoles y este jueves, el rector Rondón manifestó que el órgano comicial aprobó el informe de digitación y digitalización de las firmas para el referendo revocatorio correspondiente a la fase de verificación. En dicho informe se determinó que 1.352.000 rúbricas cumplen con los criterios establecidos, superando de esta manera el 1% de firmas necesarias para pasar a la fase de exclusión o arrepentimiento de haber firmado, fase nueva solicitada por integrantes del Polo Patriótico, así como a la etapa de validación. Corresponde a las etapas tanto de exclusión como de validación, que se va a celebrar la validación en las fechas de el lunes 20 hasta el viernes 24. Repito, entonces sería la fecha de la fase de validación desde el día 20 hasta el 24 de junio, donde correspondería entonces a los venezolanos y venezolanas que fueron validados en esta fase de revisión para entonces trasladarse a los puntos de las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral y plasmar su huella dactilar a través del sistema biométrico a los efectos entonces de validar su registro de manifestaciones de voluntad. El rector Rondón resaltó que será este viernes cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofrezca más detalles sobre la continuidad del proceso para la activación y realización del referendo revocatorio. En nombre del CNE, el rector Luis Emilio Rondón rechazó de manera contundente los hechos violentos registrados a las afueras de este órgano comicial este jueves en horas de la mañana. Desde el Consejo Nacional Electoral, Cristel Chopite, Televen. Y la Policía Nacional Bolivariana impidió que los estudiantes se movilizaran desde la Plaza Venezuela hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. La marcha estaba pautada por el movimiento estudiantil para exigir al CNE que continúe el proceso para la activación del referendo revocatorio presidencial. Porque hoy fuimos rociados con gas, hubo golpeados con los rolos de la policía. Hoy vimos cómo la policía impidió la manifestación, agredió, insultó, persiguió y amenazó a los estudiantes, pero eso no nos va a detener. Seguimos en la calle, movilizados, los próximos días seguiremos anunciando acciones, porque esto es una lucha que hoy dimos una demostración importantísima. Ustedes que pongan los piquetes, que pongan el movimiento estudiantil, va a marchar en Caracas y va a seguir marchando en Libertador. Los jóvenes intentaron movilizarse desde Plaza Venezuela como estaba pautado. Debido al impedimento por parte de la policía, decidieron tomar otras rutas, entre ellas Sabana Grande, Colinas de Bellomonte, Los Chaguaramos y por último la Plaza Tres Gracias. A pesar de utilizar varios caminos, no lograron su principal objetivo, llegar al CNE. Durante el día, 8 estaciones del metro de Caracas no prestaron servicio. Capitolio y La Hollada trabajaron, pero solo por un acceso. Antes que la marcha iniciara, un grupo de personas intentaron sabotear las declaraciones del presidente de la FCU, Hasler Iglesias. Durante la rueda de prensa, el equipo de Televen que cubría la actividad fue agredido con golpes e insultos. Harley Monseguilemán, Televen. Bien, y familiares de los fallecidos en el presunto enfrentamiento con la Policía Nacional el martes en Sabana Grande denuncian abusos e irregularidades por parte del cuerpo policial. La versión de la Policía Nacional es que los abatidos se habían enfrentado a las comisiones de la Policía Nacional. Sin embargo, una de las víctimas en el hecho quedó identificado como Carlos Emilio Rangel Sandoval, de 32 años, subgerente de Ferre Total de Macaracuay, con 10 años de labor. Sus familiares lo esperaban en su apartamento, ubicado en el edificio Continental de Sabana Grande. Lo vieron por la ventana cuando cruzaba la calle para ingresar al edificio y a los pocos segundos escucharon los disparos. También familiares de la segunda
segunda víctima desmintieron la identidad suministrada por el organismo policial. Aseguran que se trata de un menor de 15 años de edad, quien salía de la residencia de visitar a su novia. Llegaron varios funcionarios de la Policía Nacional disparando al lugar sin motivo, sin razón, y mi hermano me notifica de que estaba herido con un disparo de bala, y a los pocos minutos se escucharon los gritos de él pidiendo auxilio y ya después se escucharon varios disparos, cosa que nos deja saber que mi hermano fue ejecutado, ya que tiene más de un disparo en el cuerpo. Lo sacaron y cuando lo fuimos a ver al hospital ya estaba muerto porque llegó al hospital muerto. Lo mismo que sucedió con el señor, él venía llegando de su trabajo y fue baleado sin motivo. Los familiares del adolescente aseguran que los dos muertos eran dos personas inocentes. Que de verdad yo digo, sí existen los malandros porque sí existen, pero mi hermano era un niño que no se metía con nadie y lo que tenía era 15 años. En otro hecho fue localizado el cadáver de una mujer en la carretera vieja Caracas-Guarenas, en la entrada del barrio San Isidro. Se espera por su identificación. Pasamos a otro homicidio. Un funcionario de la PNB fue asesinado al resistirse al robo en Santa Teresa del Tuy. Con este caso asciende a 64 los funcionarios asesinados en la Gran Caracas en lo que va de año. Margarita Toledo, Televen. La selección Vinotinto consiguió este jueves un triunfo histórico en su segundo partido de la Copa América Centenario, tras derrotar por primera vez en un torneo oficial a su similar de Uruguay con marcador de 1-0. El gol llegó en el minuto 35 luego de un extraordinario disparo al arco por parte de Alejandro Lobito Guerra, el cual no pudo ser controlado por el portero uruguayo y que aprovechó el caraqueño Salomón Rondón para enviarlo a las redes. Con la victoria, Venezuela alcanzó los 6 puntos en el grupo y concretó su clasificación a la segunda fase del torneo. ¿Y sabe usted cuál es el plan del gobierno con el dólar? ¿Habrá o no referendo revocatorio este año? ¿Cómo fue la agresión a Julio Borges? Quinto Día se lo explica en su edición que ya está en todo el país y que incluye el desastre de corrupción en Barinas y el informe del diputado José Guerra, donde anuncia la inhabilitación de 2 ministros de este gobierno. Bien amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista, Gabo. Sí, precisamente vamos a revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández. Carlos, cuéntanos. Bueno, un tema que hemos venido tocando circunstancialmente en ocasiones en el segmento de entrevistas, pero de forma recurrente en lo que es el recorrido pues, del noticiero de Televen, ¿no? Es el tema nutricional fundamentalmente por las dificultades y los contratiempos que tiene el país. Y en ese sentido queríamos aproximarnos un poco más a lo que es el impacto de la crisis en la alimentación nacional y cómo se está reflejando esto en el colectivo, en la población venezolana. Conversaremos con la doctora e investigadora de la Fundación Bengoa, Marianela Herrera. Así que no se vayan, en momentos estaremos con ustedes. Bueno, Mariela Herrera nos acompaña. Mariela, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Y un poco retomando lo que fue la apertura, ¿no? Antes de irnos al corte comercial, o sea, el impacto que tiene todo esto, el problema nutricional afectado por la crisis en materia de alimentación. ¿Qué manejan ustedes en la Fundación Bengoa? Ya recientemente tuvimos una proyección que nos hizo acá una representante de la Fundación Bengoa, pero la situación tiende a hacerse más dramática por lo que uno observa y aprecia, ¿no? Sí, claro. La gente está percibiendo un déficit en el abastecimiento, ¿verdad?, de alimentos. Eso va a producir que tú comes lo que tienes disponible. Si tú no puedes hacer una compra adecuada, ¿cuáles son los alimentos que vas a consumir? Entonces estamos realmente en un círculo vicioso bien peligroso, ¿no? Que es el círculo vicioso de la malnutrición. Y la malnutrición, bien sea por déficit o por exceso, tiene consecuencias. Nosotros en este momento estamos viendo la doble carga, ¿no?, de la malnutrición. Personas desnutridas por un lado y personas obesas por el otro. Ambos extremos tienen puntos de coincidencia donde se tocan. Tú puedes tener un obeso que es anémico y tienes el niñito tipo África subsahariana desnutrido que también está anémico. Esto nos lleva además a un problema ético. ¿A quién suplementas? Al niñito que a ojo te parece que está muy mal y no al obeso que también puede estar muy mal, pero tú no lo percibes. O es más difícil llegar a percibir que tiene un problema.
Entonces, por supuesto, ya las tasas de mortalidad, por ejemplo, por diabetes venían en aumento. Por supuesto, la primera causa de mortalidad en el país, no debemos olvidar que son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón. Y esto todo tiene un componente nutricional. Son enfermedades crónicas asociadas a la nutrición. Ahora, con esta crisis, Marianela, con esta crisis y con ese abastecimiento coyuntural, episódico, momentáneo que surge, que te reparten o te dan una bolsa que tú compras, ¿no?, a un menor precio, pero ahí lo que hay una carga enorme de carbohidratos, sobre todo carbohidratos de harina. ¿Qué hacer? ¿Dónde está la proteína para complementar la alimentación? Sí. ¿Y cuál es el reflejo que eso tiene? De inmediato la obesidad, como tú señalabas, pero a mediano y largo plazo. Claro, y eso, por ejemplo, ¿dónde está la proteína y dónde está la estabilidad en el aporte de los nutrientes? Porque a mí no me sirve que tú me des una bolsa hoy y pases después 3 semanas sin darme una bolsa. Claro. O sea, eso desde el punto de vista de seguridad alimentaria, una de las dimensiones es la estabilidad en la disponibilidad de los alimentos. Y eso no lo estamos viendo. La otra cosa es que definitivamente hay algún detalle que quizás, como sus efectos son tan a largo plazo, no lo estamos tocando o no lo percibimos hoy. Sí. Pero las mujeres en edad fértil, en este momento, o las mujeres que están embarazadas, tienen un gravísimo riesgo, porque son mujeres que no tienen ácido fólico, cuyo consumo de vegetales, el consumo de vegetales verdes en el venezolano es bajísimo. Sí. Y no hay ninguna campaña que lo estimule. ¿Dónde está la promoción de la lactancia materna, que es algo que pudiera ayudar muchísimo en este momento tan difícil que vive la alimentación en Venezuela? Entonces, por supuesto, no hay como una consistencia, una congruencia en los programas de promoción en educación, que la gente pudiera decir, no, que vas a educar en crisis. Todo lo contrario, tienes que aprovechar de educar para que esas cosas, para que la gente sepa que si no tiene proteína, ¿qué es lo que va a hacer en consecuencia? Eso que tú mencionabas, una mujer embarazada, por ejemplo, en este momento tan particular que está viviendo el país, que solamente tiene acceso en términos generales a ese paquete de carbohidratos, que incluso no solo tiene que ver con lo de estas bolsas, sino lo que compra o lo que tiene, o a lo que tiene acceso en un supermercado, en una bodega, en un abastos. ¿Cuál es el impacto o el reflejo de eso en su proceso de gestación? Claro, ahí existe lo que se llama la programación fetal de enfermedades crónicas, y donde hay cambios, por ejemplo, y es toda una ciencia que se ha desarrollado, que es la epigenética, que se encarga de estudiar las alteraciones en la expresión genética sin que hayan cambios en el genoma o en la secuencia del ADN. Y uno de los grandes factores que te altera esa expresión genética es la mala alimentación. Entonces, una mujer embarazada que come solamente carbohidratos tiene toda una serie de factores muy negativos para que ese bebé, por ejemplo, tenga un alto riesgo de ser diabético u obeso a futuro. Ahora, quienes planifican esto, que yo me imagino, te repito, debe ser coyuntural porque es la emergencia, no se asesoran, no buscan, deben tener, ¿no?, un grupo de gente especializada, nutricionistas, médicos, en fin, que se encarguen de decirle, mire, el problema no lo resuelves dándole harina precocida, pasta, arroz, azúcar y una botella de aceite de soya. Sí, realmente este es un problema que no viene de ahorita. Cuando nosotros veíamos los operativos cuando existían a cielo abierto de Mercal, de la Misión Alimentación y afines, nosotros siempre nos preguntábamos por qué una señora obesa salía de esas colas habiendo comprado 5 botellas de aceite, 6 paquetes de harina en aquel momento que eso existía. Y ahora es una. Y si acaso, ¿no? Entonces, en aquel momento tampoco se planificó lo que debía ser un programa de subsidio de alimentos adecuado a las necesidades de la población. No, partiendo de una idea muy básica, barriga llena, corazón contento. Exacto. Cuando en Venezuela, desde hace ya una década, nosotros veníamos experimentando ese fenómeno de la doble carga de la malnutrición, que era el aumento de la obesidad sin erradicar la desnutrición. Ahora,
ustedes tienen un trabajo consistente y perseverante en la Fundación Bengoa. Todo eso ustedes lo presentan, lo muestran, se lo envían seguramente al sector oficial, a los gobiernos, no hablemos solamente del actual. ¿Y qué ocurre allí luego? ¿No toman en cuenta esas recomendaciones, esa investigación tan particular que ustedes realizan? Bueno, hasta ahora no tenemos conocimiento de que nos hayan llamado para brindar ninguna asesoría, pero estamos aquí, la información que tenemos en Fundación Bengoa es pública, los informes y toda la data nuestra está disponible y estamos a la orden. O sea, cualquier cosa, estamos allí. Antes de culminar, ¿qué sugerirías para poder complementar esta emergencia llena de carbohidratos? Bueno, hay algo que no nos cansaremos de repetir, que es la promoción de la lactancia materna. Los primeros 1000 días de los venezolanos futuros son importantes. Todas las mujeres que puedan y estén lactando, por favor, lactancia materna. Y las que no estén embarazadas o estén en proceso ya con sus hijos. Cuidar y priorizar los alimentos que van a comprar. Sabemos que es difícil, que son costosos, pero uno tiene en momentos de emergencia que priorizar. Vamos a priorizar los lácteos, las proteínas de buena calidad, los huevos, los quesos. No vamos a eliminar los carbohidratos porque no hay alimentos malos, pero en la proporción necesaria. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por toda la información, Marianela, muy amable, a Marianela Herrera por haber dado todos estos detalles a propósito de la coyuntura y la circunstancia que vivimos. Bueno, vamos a una pausa y al retorno retornaremos, diría mejor, con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela, y sean bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_piso_tv y por supuesto mi cuenta personal, @BarbieGarridoM. Comenzamos las informaciones contándoles que ayer se realizó el Festival de Cine Venezolano, donde las películas El Mal Querido y Amor Cuesta Arriba fueron las grandes triunfadoras de la noche, llevándose las 19 categorías que se estaban premiando. La cinta dedicada a la vida de Felipe Pirela y protagonizada por Jesús Chino Miranda ganó en las principales categorías como Mejor Película, Mejor Director a Diego Rísquez y una categoría importante, Premio del Público. Por su parte, Amor Cuesta Arriba ganó como Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz por Vera Linares, Mejor Actor por Jesús Núñez y Premio de la Prensa. El jurado estuvo liderado por el reconocido Miguel Ferrari. Ahora les cuento que el cantante John Secada dará un concierto a beneficio de las víctimas del terremoto que sacudió a Ecuador el pasado 16 de abril. El evento, que tomará lugar el próximo 16 de junio en Florida, se realizará en colaboración con la organización sin fines de lucro de Aria Stage Company y también contará con la participación de otros artistas locales. El dinero que se recaude en el concierto ayudará a los niños que perdieron a sus padres a causa del terremoto que ocurrió en el país sudamericano. Recordemos que este es el segundo concierto que se hace en el estado de Florida para recaudar fondos para las víctimas de esta situación. Finalmente, Daddy Yankee y Don Omar se van de gira juntos. En agosto de 2015 ya se había anunciado un tour que emprenderían el conjunto el 5 de diciembre en Puerto Rico, pero por razones nunca confirmadas, el proyecto no se dio hasta ahora, que anunciaron que el Kingdom Tour comenzará el próximo 30 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Asimismo, también se confirmó que el 6 de agosto se reunirán con sus fans en el American Airlines Arena de Miami, el 7 de agosto en el Away Center de Orlando y el 27 del mismo mes en el Staples Center de Los Ángeles. Cristiano Ronaldo encabeza la lista de la revista Forbes de los atletas mejor pagados. Así lo dio a conocer la publicación en su tradicional lista anual de los atletas que más ingresos acumularon durante los últimos 12 meses. La editorial estima que las ganancias provienen de sus ingresos como jugador del Real Madrid, su contrato con otros muchos patrocinios como Nike, logrando un total de 88 millones de dólares. Lionel Messi, ganador del Balón de Oro por segundo año consecutivo, se apoderó del segundo lugar por recibir 81.4 millones de dólares anualmente.
Richard Gere proyectó la película Invisibles, una función especial para un grupo de personas sin techo días antes de su estreno comercial. El evento, que presenciaron cerca de 100 personas, entre ellos inmigrantes, voluntarios y fotógrafos con quienes conversó, se hizo fotos, firmó autógrafos y tuvo lugar en la sede de la comunidad de San Edigio de la capital italiana. En él, la estrella hollywoodense fue la auténtica sensación, según informó la comunidad en su página oficial. Antes de la presentación de la película, Gere visitó la Escuela de Lengua y Cultura Italianas del lugar y conversó con algunos alumnos, profesores y refugiados. Baby Rasta y Gringo compartieron imágenes en exclusiva de la grabación del videoclip ¿Qué será de mí?, que lanzarán hoy viernes 6 a las 6 p.m. a través de YouTube. Estamos muy contentos con todo lo que está pasando. El apoyo de nuestro público siempre ha estado ahí y nosotros siempre estamos listos para darles lo mejor de Baby Rasta y Gringo, expresó Baby Rasta a través de un comunicado. Los intérpretes de Me Niegas también compartirán su experiencia durante la grabación del video en una entrevista en People VIP, así que estaremos pendientes de traerles todos los detalles. Juan Miguel sigue sumando éxitos, además de lograr los primeros lugares de la cartelera de Radio Nacional con su nuevo tema Como tú. Ahora forma parte del catálogo musical del verano en el ejemplar 19 del Disco Caribe 2016, en su edición bundle con un disco estrella, a la venta en tiendas físicas en España y en el mundo con su tema Siento Bonito. Se trata de un disco cuádruple con casi 5 horas de la mejor música para bailar durante este verano europeo. En esta producción discográfica se hace una recopilación de los éxitos más importantes durante el verano de cada año, y Siento Bonito promete ser uno de los temas preferidos del público español y gran parte de Europa en este 2016. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Feliz fin de semana. El paso es contigo, Carlos. Bien, muchas gracias. Importante información, ¿no? Del arte y el espectáculo. Tenemos que despedirnos ya. Semana intensa esta. Es así. Demasiado intenso. Deseamos que descansen el fin de semana y el próximo lunes volveremos a encontrar. Recuerden muchas fuerzas y nos vemos acá la próxima semana. Sí, señora, hasta el lunes. Cuídense mucho. Chau.